Hola, hoy vamos a explicar cómo instalar Ubuntu 18.04 con un sistema EFI, junto a Windows 10. Para empezar, tenemos que verificar que nuestro Windows 10 esté instalado con UEFI. Como podemos ver, si vamos al administrador de discos de Windows 10, podemos encontrar que tenemos la unidad C, donde tenemos 59 GB para Windows 10, luego una partición de 100 megas, que es el sistema EFI, por lo tanto aquí nos está diciendo que se ha instalado con sistema EFI, y luego una partición de 500 megas, que es la partición de recuperación de Windows 10. Con esto ya identificamos que vamos a tener que instalar Ubuntu 18.04 con sistema EFI. Para instalar Ubuntu necesitaremos crear un USB bootable con una característica especial, que eso nos lo proporciona esta aplicación, que es Rufus, que la podemos descargar en la siguiente web. La web os la pondré en la descripción del vídeo. Esta es la aplicación y aquí podemos encontrar dónde descargarla. Yo, como ya la tengo, pues no la descargo. Una vez descargada la podemos arrancar. Podemos ver que me detecta el pendrive de 8 GB, el tipo que queremos, qué tipo de instalación vamos a hacer. En este caso se recomienda estas dos porque son las de UEFI. Aquí lo pone. Si te pones aquí encima te informa que es la opción más segura. Sin embargo, si tienes una computadora basada en UEFI, que es el caso, que lo hemos cambiado a UEFI, y quieres instalar un sistema operativo en modo EFI, debes seleccionar una de las otras opciones. Por lo tanto, en nuestro caso, o seleccionaremos esta o seleccionaremos esta. A mí me gusta más el tipo de partición GPT porque es la partición más moderna y aparte es la que están utilizando por defecto los sistemas operativos actualmente. Ahora seleccionaríamos la ISO, imagen ISO, Ubuntu en este caso. Os dejaré el link en la descripción donde descargarlo, tanto Ubuntu como Rufus, y ya le podemos dar a empezar. Aquí nos está diciendo que el tipo de imagen pues soporta tanto ISO como DDD. Él recomienda ISO. Lo único que si tienes algún problema al arrancar dice que la hagas en modo DD. Como aquí recomienda que lo hagamos ISO, pues vamos a hacerlo ISO. Por lo tanto, OK. Te informa que todos los datos del USB van a ser eliminados. Correcto. Y adelante. Una vez finalizado el USB bootable, lo cerramos. Y ahora, en una instalación normal, le daríamos a reiniciar para que arrancara desde el USB bootable. Pero en este caso, tenemos que reiniciar con la tecla mayúscula apretada. Entonces podemos ver que nos aparecen estas opciones. Indicaríamos usar un dispositivo. Y aquí podemos ver que nos aparece EFI USB Device. Yo os voy a enseñar un pantallazo de mi ordenador porque, por ejemplo, con EFI USB Device a mí no me funcionaba y me salía otra opción. Y era la otra opción. Esta es la que a mí no me funcionaba, que es la que parecía que tenía que arrancar correctamente. También podemos ver que tenemos la UEFI IN13 0x80, que aquí me arranca Windows 10. Aquí observamos que pone RAID. Pues este tipo de controlador, cuando instalemos Ubuntu 18.04, al abrir el gparted nos dará un conflicto con el backup de la partición GPT, por lo que tendremos que repararlo y cambiar unos parámetros de la BIOS. Pero eso ya os lo explicaré en otro vídeo. Volviendo al tema al que estábamos, entonces si le damos a ver más dispositivos, nos aparece la siguiente opción, que es 0x81, que aquí sí que me está arrancando el USB bootable en modo UEFI correctamente. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es realmente? Pues si vamos al arranque del ordenador y apretamos F12,
nos aparecen los UEFI bootables. En este caso tenemos el Windows, el UEFI del RAID que también nos arrancaba el Windows y el UEFI 0.81 que es el del USB. Si quitamos el USB, esto desaparece. Si lo ponemos, aparece. Por lo tanto, eso hace referencia al USB. También podemos verlo en la BIOS. Podemos ver en el boot sequence que tenemos también el IN13 0x81, que si quitamos el USB pasa lo mismo, desaparece. Si lo ponemos, aparece. De esta manera podemos identificar cuál es el USB bootable con UEFI que tenemos que seleccionar. Después de esta aclaración, pues volvemos a la máquina virtual y en este caso, pues seleccionamos EFI USB Device. Con esta opción conseguimos que arranque a través del pendrive, pero en mi caso, al seleccionar USB Device, me mostraba el siguiente error, o me arrancaba Ubuntu en modo Legacy. Por eso tuve que elegir la otra opción que os he explicado antes, ya que era la de UEFI realmente. Otra de las opciones que os puede aparecer es Security Boot File. Eso significa que tenéis que desactivarlo de la BIOS. Mi ordenador no tiene esta opción, por lo que no sé muy bien cómo va, pero os muestro el pantallazo de cómo se desactivaría en un Dell. Yo tengo la opción de Security, pero la de Security Bot no la tengo, y esta pues sería la opción. Tendríamos que desactivarlo. De esta manera no nos aparecería ese mensaje. En caso de que no nos haya surgido ninguno de los problemas anteriores, nos arrancaría a través del USB bootable y nos aparecería el siguiente menú, donde podemos seleccionar qué tipo de instalación queremos realizar de Ubuntu 18.04. Pero nos podría arrancar en modo Legacy o en modo UEFI. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Que la primera vez me arrancó en modo Legacy. Entonces, para ver que nos arranca correctamente, voy a hacer la instalación comparando las dos formas de instalarlo. Aquí podemos ver que tenemos otra instalación de Windows 10 en la que podemos ver pues lo mismo, la partición de Windows 10, la partición de EFI y otra partición de recuperación de Windows. Bueno, le damos a reiniciar y arrancamos desde un USB con Ubuntu 18.04 no apto para EFI. Entonces, vamos a apagar, reiniciar. Ahora vamos a darle aquí, vamos a ir instalando, continuar. Bueno, vamos avanzando en este lado. Aquí ya me está arrancando. Continuar. Español. Instalar Ubuntu. Continuar. Instalación normal. Tenemos, ¿vale? A mí me gusta poner esta opción. Yo normalmente hago la instalación mínima, pero vosotros hacer la instalación normal y así ya os viene unas cuantas aplicaciones instaladas. La instalación mínima no viene nada. Entonces te las tienes que ir instalando tú. Bueno, viene muy poca cosa. El navegador, como dice aquí, y poca cosa más. Hay alguna utilidad básica. Lo mínimo. Continuamos, continuar. Y aquí lo tenemos. Podemos ver la diferencia. Borrar disco e instalar Ubuntu o instalar Ubuntu junto a Windows Boot Manager. Esto es lo que tiene que salir. Esta es la opción correcta para que te lo instale como EFI. Si os sale esto, es que algo no habéis hecho bien. Si os aparece esto, es que vais por el buen camino. Aquí, por ejemplo, si le damos a más opciones, aquí le daríamos instalar, continuar, seleccionaríamos la partición que quisiéramos, redimensionaríamos como nos interese, y ya me parecía bien, 20 GB para Ubuntu en este caso,
e instalar. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer la partición manual. Continuar. Continuar. Espacio libre, tenemos que redimensionar. Cambios, continuar. Vale. Redimensionamos. Tamaño, esta de aquí. Tenemos que cambiar y ponerlo a 43, por ejemplo. Ok. Continuar. Voy instalando esta. Continuamos por aquí. Y aquí tenemos el espacio libre donde añadiríamos primaria, lógica, a mí me gusta más lógica. Está correcto, punto de montaje, barra. La swap no la necesitamos y la home realmente para un escritorio. Yo tampoco la pongo. Pero bueno, eso ya va a gustos. Ubuntu, la instalación básica, no la pone, ni la swap, ni la home. Ubuntu 18.04 hace un criterio de crear su propia swap en un fichero, que a mí personalmente ya me gusta. Y como máximo ese fichero es de 2 gigas. Perfecto. Se acabaron las swaps del tamaño de la memoria RAM. Eso para los servidores está muy bien, pero para nosotros no. Y ya tenemos aquí el punto de montaje y podemos instalar. Instalar ahora. Continuamos. Y decimos que para adelante. Bueno, aquí podemos ver que la instalación de la forma no adecuada ya ha finalizado. Vamos a darle a reiniciar a ver qué nos aparece. Vemos que solo nos arranca con Windows 10. Pero el Ubuntu lo tenemos instalado. Vamos a ver si se ve desde disco. Particiones. Capacidad 40. Tenemos uno de 18 gigas, que es la de Ubuntu, que lo tenemos instalado, pero en un arranque de tipo Legacy. Pero nuestro sistema está en modo UEFI. Y por lo tanto, como no está en modo UEFI, nos arranca solo el Windows. Aquí ya ha acabado. Reiniciar ahora. Y aquí veremos que nos arranca bien. ¿Veis? Tenemos Ubuntu, opciones avanzadas de Ubuntu y Windows Boot Manager, que este es el que indica que es a través de UEFI y System Setup. Si ahora arrancamos aquí Ubuntu, pues nos lo arrancará bien. ¿Aquí cómo conseguiríamos que arranque? Pues si le damos a apagar y le decimos que nuestro ordenador en la BIOS sea no UEFI, Legacy, pues entonces nos arrancaría bien. ¿Ves? Configurar. Decimos sistema no es EFI. Aceptar. Entonces nos arrancaría por Ubuntu. Pues claro, no es plan de ir tocando la
BIOS cada vez que queremos poner Ubuntu o Windows 10. Y aparte no lo sé seguro si funcionaría en el ordenador. En la máquina virtual sí, pero en el ordenador realmente la cosa cambia un poquito. En cualquier caso, los ordenadores actuales empiezan a utilizar UEFI. ¿Y por qué empiezan a utilizar UEFI? Porque es más moderno y por lo tanto es una mejora respecto a Legacy. Permite compatibilidad para particiones de discos superiores a 2 terabytes. Nos olvidamos del máximo de particiones primarias que pueden existir en el ordenador, que eran 4. Por lo tanto, ahora podremos tener más particiones primarias. El inicio es más rápido, es más eficiente y es más robusto, ya que permite evitar malwares que habían actualmente en Legacy. Pero como todo lo nuevo, pues han aparecido nuevos malwares para el sistema UEFI. Bueno, continuamos y vamos a ver cómo han quedado las particiones. Sí, sistema EFI, partición de recuperación de Windows, sistema EFI, reservado para Microsoft. Esta partición, cuando vamos a Windows, no nos aparece. Windows la oculta. Por lo que he leído, Windows actualmente no la utiliza, pero pretende utilizarla en el futuro. Luego tenemos la partición de Windows 10, donde tiene todo el sistema operativo, y luego la de Ubuntu. Vamos a ver aquí cómo queda. Disco. Supongo que quedará igual. Discos. Vale. La EFI. Partición que oculta Windows. 44 GB. Y 20 del sistema operativo de Ubuntu. Pero en este caso Ubuntu tiene un arranque por Legacy y Windows 10 tiene un arranque por UEFI. Y en este caso tiene el arranque por UEFI en los dos sistemas operativos. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado toda esta movida para poder instalar Ubuntu con UEFI. Y si os ha gustado, pues le dais a me gusta. Y si os gusta mi estilo de vídeo, pues os podéis suscribir a mi canal.